¿Siempre andan patrullando aquí o qué? A veces es parte de nuestro trabajo. Traigo para comer, voy a preparar comida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos listos para continuar el recorrido. Ahorita son las 8:30. Entonces pues de una vez ya tenemos aquí las cosas listas para montarlas en la moto. Así que voy a montarlas de una vez. ¿Se las descompuso? Me llevé con el mecánico de Chihuahua. Qué mala onda. Entre medio de aquí, Chihuahua. Sí, para allá voy. ¿Por dónde va? Bueno, yo vengo de Juárez. Y pues voy aquí por la Libre. Pasé un pueblito que se llama Coyome Sotol, creo. Que Sotol, Coyame. Coyame es. De Coyame da por un lado. Pero es unas 30 millas de. Ah. Pero esta regresión. Sí, sí, sí. Coyame. Por ahí se están pueblitos.
Ándale, jefe. Nos vemos ahí, que tenga buen viaje. Igual, igual. Gracias. Vamos a ir al centro. Ayer no llegamos hasta allá. Ayer me quedé corto. Ojinaga también tiene un papel en la historia. Bueno, tiene mucha historia, ¿no?, que contar por acá. Que sucedió desde la llegada de los españoles. Creo que, como según estuve medio investigando, igual paso el dato correcto después. Pero en el 1680 España lo proclamó, ¿no? Instaló un presidio que prácticamente era un destacamento, ¿no?, tipo militar que tenían, que normalmente se implementaba en muchas partes del norte de la república para resguardar. Toda esta era población de indios, apaches, aquí los indios conchos, que se le llamaban. Y pues aquí también pasó lo mismo. Cuando los españoles llegaron y todo esto, pues hubo cierto conflicto, ¿no? Entonces fue que debido a esos conflictos fue que pusieron el presidio. De hecho, la ciudad del otro lado, en los Estados Unidos, se llama Presidio, Texas, debido al nombre pues derivado de cómo se llamaba antes toda esta parte. También dice que aquí fue la última batalla del ejército de Pancho Villa. Fue una de las últimas victorias de Pancho Villa por este rumbo. En el 1800 y algo, si no estoy mal, Benito Juárez denominó la ciudad una villa y pasó a ponerle el nombre de Ojinaga, en honor a uno de los generales, al general Manuel Ojinaga, durante lo que fue la intervención francesa. Así que sí, Ojinaga también tiene mucha historia y fue una ciudad pues importante también, como muchas, ¿no?, de toda la República Mexicana. El día está ligeramente nublado, está fresco, está muy rico para rodar. Aquí está su catedral. Buenos días. Pues aquí está su parquecito, ¿no?, su catedral. Pues todas estas partes, ¿no?, uno las mira como cualquier otra de repente, ¿no? Aquí no se puede ver. Creo que yo voy en sentido contrario. Sí, pero pues tiene una gran cantidad de historia. Es un pueblo muy tranquilo, me recuerda, bueno, no ha salido, creo, no he sacado un video, pero hay un pueblo que está rumbo hacia a Nuevo Casas Grandes, que se llama Puerto Palomas. Está justo por el ejido 6 de enero, a unas 2 horas, tal vez 2 horas y media, 3 de Ciudad Juárez. Y se parece mucho. También ese es un paso fronterizo. Buenos días. Es un paso fronterizo. Bueno, aquí me va a regresar esto. Vamos a acercarnos lo más posible al muro.
anda por ahí donde venía, pero ahí no se puede pasar. Aquí se unen el río Bravo con el río Conchos. Es la confluencia de los ríos aquí. Una pequeña plaza. Yeah. Aquí está un monumento. No, este es el Heroico Colegio Militar. Bueno, pues es un monumento en honor al Heroico Colegio Militar, ¿no? Por el honor de México. Abuelitas de Batman. Y aquí pues ya toda esta parte es la aduanas. Pura pico. Me espantó el maldito. Me he distraído viendo para allá y de repente ahí está, mira, para pasar, ¿no? Quién sabe dónde será el paso oficial, pero pues aquí es ya. No estoy seguro, no creo que pueda aquí volar dron tan cerca del muro, ¿no? Igual me lo tiran los gringos. Mejor vamos a alejarnos un poco. Bien, pues aquí está, ¿no? Como se puede apreciar aquí, ya estoy en la mera orilla. Hasta aquí es donde puedo llegar lo más cerca a los Estados Unidos. Me voy regresando. Voy a alejarme un poquito más allá para a ver si puedo sacar unas tomas aéreas. Y voy a buscar gasolina para ya ir saliendo. Ahí está, Ojinaga, Presidio, Texas. Aduana. Sí, es ahí, ahí va. Ese es el cruce. Por acá, ahí está. Como ya lo venía comentando anteriormente, Ojinaga es una ciudad con muchos episodios históricos. Como ejemplos, a mediados del siglo XVII, misioneros franciscanos provenientes de las misiones de Julimel y Chihuahua comenzaron a visitar la zona, y por esta presencia española, este territorio fue declarado formalmente como posesión de España el 13 de junio de 1684. Pero debido a la ubicación de los terrenos, en el medio del desierto y a merced de los ataques de los indios, hizo difícil la población permanente. Hasta que el 2 de junio de 1715, Juan Antonio Trasviña fundó la población con el nombre de San Francisco de la Junta de los Ríos, debido a que aquí se unen el río Bravo con el río Conchos. Sin embargo, los constantes ataques por grupos indígenas, principalmente apaches, llevaron al establecimiento de un presidio, que era una guarnición militar española, y se le cambió el nombre a Presidio del Norte. De esta denominación proviene la actual ciudad vecina en el lado estadounidense, Presidio. En 1865, un decreto emitido en Chihuahua por el presidente Benito Juárez le dio el carácter de villa y el nombre de Ojinaga, en honor al general Manuel Ojinaga, entonces recientemente asesinado en la intervención francesa. En 1872, el coronel Manuel Maya sitió a las fuerzas porfiristas del general Manuel Márquez, sublevado por el Plan de Noria. En la villa de Ojinaga tuvo lugar la derrota del último ejército federal en el estado de Chihuahua por las tropas de Francisco Villa en la Revolución Mexicana. Fue hasta el 1 de diciembre de 1948 que a Ojinaga se le otorgó el título de ciudad. Actualmente, Ojinaga es la segunda ciudad fronteriza en importancia del estado de Chihuahua, después de Ciudad Juárez.
sí pude grabar, aunque sí me llegó también una advertencia que lo regresara. Ahora gasolina, ¿dónde hay una gasolinera? La avenida de la música parece que se llama aquí. Ahí está una guitarra. Pero nosotros vamos a doblar acá. Se me estaba olvidando, se me estaba pasando. Aquí está. Un seguidor me pidió que le mandara un saludo. Me dijo que lo saludara como el Terrenator. Así que desde aquí, Ojinaga, Chihuahua, le mando un saludo a el Terrenator. Espero y que vea este video. Y de paso, una vez más, agradecer a todos los que están apoyando, ¿no? Aquí está la gasolina, güey. Me andaba pasando. Bueno, entonces pues ahí quedó el saludo ya. Compromiso. Ya se me estaba olvidando, de hecho. Aquí había otro hotel y aquí otra gasolinera. Oye, ¿por dónde voy a salir entonces? Listo, ya encontramos la salida. Entonces ya desde aquí nos despedimos de Ojinaga, Chihuahua. Muchas gracias, Ojinaga. Y con destino hacia Chihuahua capital, para después ir hacia Cuauhtémoc. Se va a hacer la siguiente ruta.
Ejército. Solo quiero cargar gasolina. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Aldama nuevamente. Y es 1 por 1. Parece que sí. Pues aquí está muy transitado, ¿no? Quedaría bien un semáforo. Ahí está. Está muy transitado. De aquí de Aldama para Chihuahua es donde más tráfico hay, ¿no? Porque ya se vienen... Se viene uniendo todo el tráfico que se viene acumulando, ¿no? Desde allá. El Cerro del Coronel a la vista, entrando a Chihuahua, a la ciudad. Chihuahua capital nuevamente. Ya estoy nuevamente aquí en Chihuahua. Como se puede ver, allá a las espaldas está el Cerro del Coronel. Ahora solo voy a atravesar la ciudad con destino hacia Cuauhtémoc, pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente.